ATILRA, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. ATILRA, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo Economía 4D acá en CN23 con mi compañero Gustavo Idoyaga. ¿Cómo andas, Gustavo? ¿Cómo te va, ¿Bien? Agustín? ¿Cómo le va a todos ustedes hoy? En el Día del Economista, Sí. el Día del Fotógrafo. Y ahora vamos a Pero focalizarnos ahí. destaquemos del economista. No, y te voy a decir por qué el Día del Fotógrafo. No nos olvidemos de cabezas. Y cuando hablamos de cabezas, hablamos también de Santiago Maldonado. Y por más que no lo crean, es uno de los temas que vamos a abordar hoy, ¿no? Como título sería, ¿está encerrado en los argentinos este microfascismo? Este tema que para hablar de Maldonado hay que ser o macrista, antimacrista, o kirchnerista, antikirchnerista, ¿no? La grieta, que se mete en todo. Se mete en todo, pero en el caso de Santiago Maldonado, dos referentes realmente de la cultura, de la investigación, nos van a acompañar y vamos a abordar el tema. También nos queremos solidarizar con México, realmente esta tragedia, obviamente primero focalizando en las vidas humanas, la cantidad de muertos, que bueno, independientemente del número, lo que significa esa tragedia, y después la recomposición económica para superar esa tragedia. Bueno, desde ya nuestro acompañamiento a los hermanos mexicanos. Sí, desde ya terrible lo que pasó en México. Digo, uno tiene muchos, en mi caso, varios conocidos que están viviendo allá en el DF, y hubo momentos de bastante desesperación, porque no se sabía mucho y la verdad que fue muy, muy fuerte. Así que bueno, esperemos que se solucione todo allá lo antes posible. Bueno, vamos a hacer un picadito en la entrada, ¿te parece? A ver, primero, Una picadita. una podríamos picadita algún acá. día. A ver, vamos primero la picadita económica, después la política, lo social, y después es esto editorial económica. Bueno, dice Came que cayó la venta en supermercados y también en shopping. Sí, no, en realidad ese indicador es del INDEC, El INDEC. pero que tiene un correlato directo con otro de la CAME, que vos marcás, que es el de exactamente. ventas minoristas. Sí, señor. Para la CAME, ventas minoristas, el último dato fue 0,3 negativo. Lo llamativo de este asunto es que ya lleva acumulados 21 meses consecutivos de variación negativa. El consumo, la principal variable que te explica la demanda, el crecimiento económico. En Argentina representa alrededor del 70% el consumo. 21 meses consecutivos. Es inédito por lo extenso la caída, lo extenso en el tiempo, la caída que está teniendo el consumo. Y esto se ratifica con lo que vos acabas de marcar. El INDEC ayer da a conocer las mediciones vinculadas con ventas en supermercados y en centros comerciales, en ambos casos, sacando el efecto de precios, ¿no? Sacando la inflación, etcétera, te da caída real, sin tener en cuenta los precios, de 2,1% negativo para agosto contra agosto del año pasado. En la misma magnitud, 2,1, tanto en supermercados como en centros comerciales. Lo que preocupa entonces es que el consumo sigue cayendo. ¿Qué va a pasar con la actividad económica si el consumo sigue cayendo? En un rato, cuando te cuente cosas del presupuesto, voy a retomar y te voy a contar esto. Y en el medio le agregamos que hubo un silencio estadístico por parte del INDEC. Pero, a ver, ¿ustedes recuerdan los años 90? Entonces hablaba de la cultura entrepreneur, la cultura emprendedora, ¿no? Y aquí hago referencia. ¿Se acuerdan de los parripollos? ¿Se acuerdan de las canchas de pádel? ¿Se acuerdan de los videoclub? Bueno, ahora parece que en plena campaña suben al tweet, por ejemplo el caso de Angeli, donde sube el tweet, está lavando autos y está ganando mucha plata aquella persona que se hace changas lavando autos. Después nos encontramos a Bullrich en la provincia de Buenos Aires, también festejando distintas situaciones que hacen a estos trabajos, a ver, adicionales que uno puede tener. La famosa changa que, si vamos al dato profesional estadístico, puede ser que muchos de ellos, que llaman emprendedores, son los que no figuran en la estadística de desempleo porque no están buscando trabajo, porque viven de esa changa. Y bueno, y después vemos a Carolina Stanley que festejó, que puso una parrilla en la puerta de la casa para hacerse unos pesos extra. Este tema de la cultura emprendedora tiene un componente también social que lo vamos a abordar con algunos de los entrevistados. Y la nueva moda de la cultura emprendedora es que ahora nos vamos a salvar todos vendiendo cerveza artesanal, ¿no? Ahí Bueno, va a me bajar. olvidé, Esteban Bullrich, el tema casualmente, el tercer nicho de mercado que está marcando, acuérdense del parripollo, es la cerveza artesanal. A ver, en temas de marketing y demás, los Me Too, todos los que copian terminan todos quedándose sin trabajo, ¿no? Pero este es el escenario que se propone
acá y que de alguna manera los asesores lo suben al Twitter y a la hora lo vuelven a dar de baja. Y alguno lo captura y puede retener esa información. Pero esto tiene correlato también con los indicadores de empleo. Los otros días el gobierno celebraba, como hace ahora, ¿no? Agarra algún indicador positivo y con esta idea de los brotes verdes, de intentar instalar optimismo hacia adelante, hablaba de la generación de empleo que está teniendo la economía. La verdad, cuando te pones a mirar hacia adentro lo que está ocurriendo, vamos a hablar con algunos de nuestros invitados esta noche, ahora te contamos de este tema también. Cuando te pones a mirar hacia adentro, el empleo formal, registrado en el sector privado, en la industria, no está creciendo, al contrario, está cayendo. Lo que sí está viendo es un aumento muy fuerte de monotributistas, que esto está más relacionado con esto que marcás, de la flexibilización en las condiciones de trabajo, de hecho, que empieza a haber en Argentina, que con una creación de empleo genuina, como supuestamente pretenden instalar, ¿no? A ver, otro dato también para mencionar, es récord la cantidad de gremios intervenidos en tan poco tiempo por parte de este gobierno, ¿no? Sabemos que hay una cultura antipopular, antisindical y también de los medios de comunicación desposicionando a muchos gremios que trabajan muy bien defendiendo algo que en el mundo se defiende, que son los derechos de los trabajadores. Pero esta constante campaña de desposicionamiento de los gremios. Y cerramos, así vamos a tu editorial económica, vamos a abordar también el tema de Santiago Maldonado. ¿Y saben por qué? Porque se instaló una cultura del microfascismo, ¿no? ¿Será que dentro de cada uno de nosotros, incluso un periodista, lo va a mencionar Ezequiel Adamowski, que es uno de los invitados, ya lo estoy presentando ahora, pero llegó a decir, estamos ante una guerra con el caso de Santiago Maldonado, realmente una barbaridad y todo lo que está pasando, las marchas y contramarchas, creo que hay errores de los dos lados. Pero el gobierno no puede estar ausente y tampoco puede estar ausente. El gobierno o llega de manera tardía cuando están todos los colegios tomados. Correcto, también seguimos con la toma de colegios, aproximadamente 30 colegios tomados en Argentina, una bajada de línea de ciertos periodistas que yo vi estos días en la televisión. Bueno, bastante... Para muchos reconocieron el programa que vos vas, entre ellos Martín Lustó, que han tomado escuelas. También, bueno, Liliana, no te doy el apellido, otra periodista han reconocido que en su época han tomado escuelas, ¿sí? Porque es un tema también que marcó. Y también otro periodista, en esta, lo que mencionaba acá Agustín Datelis, dijo, pero es la misma persona que vos le estás pidiendo que vaya a votar, y sabemos que un segmento de esos jóvenes votó a quien gobierna actualmente. O sea, puede votar para votar este gobierno, pero no puede tomar una medida, no tiene las habilidades suficientes para tomar este tipo de medidas, más allá de lo controversial que significa una toma de colegios, ¿no? Sí, pero algunos discursos apuntados a, en otra época esto no pasaba, se obedecía y punto, se hacía lo que se decía y ya está, y no digo, como rescatando esas cuestiones como si se tratara de valores, ¿no? Sí. Cuando en realidad... Discúlpame, siempre pasó y por eso la noche de los lápices, ¿no? Ahora obviamente que no se va a dar ese escenario, nadie lo está planteando, pero por algo ocurrió la noche de los lápices. Sí, justo hace unos días atrás tuvimos una movilización, una marcha de parte de estudiantes que también tuvo que ver con un aniversario nuevamente de aquella tragedia. Bueno, si te parece, vamos a la tanda y haces tu editorial económica. Dale, te contamos quiénes son los invitados que tenemos esta noche para tratar todos estos temas que te acabamos de nombrar. Vamos, dale. Atilra, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. Atilra, 70 años, alimentando los sueños argentinos. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos. Y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Bueno, acá estamos, seguimos en Economía 4D. Te voy a contar, hace un par de días atrás nada más, el gobierno presentó en la Cámara de Diputados el
Presupuesto para el año 2018. Todavía no se sabe si se va a discutir antes o después de las elecciones. La pretensión del oficialismo es discutir después de las elecciones, creyendo que los va a ayudar la composición nueva de la Cámara. Pero el proyecto ya está presentado. Te voy a contar algunas cosas. ¿Por qué es importante el proyecto de presupuesto? Porque es una especie de hoja de ruta de la política económica. Te están dando los lineamientos principales de hacia dónde estaríamos yendo, hacia dónde el gobierno por lo menos tiene pensado ir. Lo primero que uno mira cuando agarra el presupuesto, porque hay dos tipos de análisis, ¿no? El grande, el macro, digamos, y después el más micro, el más al detalle, de mirar cada partida presupuestaria, cada programa, si aumenta, si disminuye, si se mantiene, si no se mantiene. Pero en los grandes aspectos macroeconómicos, el gobierno plantea un crecimiento económico para el año 2018 de 3,5 puntos del Producto Bruto Interno. O sea que la economía el año que viene va a crecer un 3,5%. Y además sostiene y destaca que después de este año, donde supuestamente tenemos crecimiento, en realidad lo que tenemos es un rebote de la caída del año pasado, donde nos deja en el mismo nivel que estaba la economía en el año 2015, porque el año pasado cayó más de 2 puntos, este año estaría creciendo un poco más de 2 puntos, o sea, revirtiendo esa caída y no más que eso, pero plantean que vamos a ir a 2 años sucesivos, según esta visión del gobierno, de crecimiento, y además lo destacan porque dicen vamos a romper la lógica de los últimos años, donde los años impares la economía crece porque son años eleccionarios y los años pares la economía cae porque no hay elecciones. Supuestamente apuntan a romper esa lógica. Ahora, cuando uno dice 3,5% y empieza a analizar adentro, ¿qué es lo que justificaría que la economía crezca 3,5 puntos? Bueno, primer punto, el consumo, la principal variable dentro de la demanda. Plantean que va a crecer 3%. Para que crezca el consumo, tiene que crecer lo que se llama la masa salarial, o sea, tiene que crecer la cantidad de trabajadores que hay en la economía. Pareciera, por el momento, los indicadores no están reflejando eso, y tiene que crecer el poder adquisitivo de los salarios, cosa que tampoco está ocurriendo. Desde que arrancó la actual gestión hasta el momento, si bien en los últimos años hubo una recuperación, pero en el acumulado tenemos todavía pérdida, depende del sector que uno tome, 4, 5, 6 puntos de poder adquisitivo. Si cae el poder adquisitivo y cae la cantidad de trabajadores formales que tiene la economía, bueno, cuesta entender qué hay por detrás de este aumento del consumo de 3% que plantea el gobierno para justificar el crecimiento. Otra de las pautas que explicaría este crecimiento de 3,5%, la inversión. Sobre la inversión, plantean que va a haber un crecimiento de 12%. O sea que la inversión pasaría de representar 15% del Producto Bruto, como en la actualidad, a 17%. Ahora, es un crecimiento, de nuevo, muy fuerte. Pareciera otra vez retomarse la lógica de la lluvia de inversiones. Lluvia que no ocurrió, hablaban del segundo semestre del año pasado, tampoco ocurrió. Ahora dicen, no, el famoso segundo semestre llegaría el año que viene. Bueno, otra vez se pone énfasis en esa cuestión. Otra variable relevante que proyectan, inflación. Promedio para el año 2018, 15,7%. Apuntan a llegar a un 10% a fin de año, pero que el promedio sea 15,7%. ¿Por qué? Porque es la pauta que fija el Banco Central. Pauta que fijó este año con un techo en 17% y no cumplió, no se llegó. Para el año que viene apuntan a 10%. Pareciera muy optimista también esta proyección, sobre todo si lo cruzamos con que se pretende que haya crecimiento económico. Porque si el Banco Central sigue subiendo las tasas y sacando peso de la economía, ¿cómo va a generar crecimiento? Difícil. Y por último, la última pata que dicen que explicaría el crecimiento, un aumento de 5,6% en las exportaciones. Motivado porque no se encuentra justificativo. Este año las exportaciones llevan aumentando apenas un poco por encima de un 1%. ¿Qué va a hacer que el año que viene haya un boom exportador que haga que crezcan 5,6%? No queda claro tampoco. Con lo cual estamos con un presupuesto que pareciera muy optimista a primera vista. Ahora después, cuando uno analiza algunas otras cuestiones, la preocupación es más fuerte. ¿Por qué? Déficit comercial, la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa. El gobierno en el presupuesto proyecta para los próximos años un déficit creciente. El año que viene más de 5.000 millones de dólares de saldo negativo y así sucesivamente hasta llegar al 2021 cerca de 8.000 millones de dólares negativo. ¿Cómo van a cubrir ese rojo en las cuentas comerciales, en las cuentas externas? Con endeudamiento.
Ahí hay un punto que hay que seguir de cerca y que hay que preocuparse. ¿Cuál es la partida del gasto que más crece para la proyección del año que viene y que más viene creciendo este año? Intereses de la deuda. ¿Qué pasa cuando te crece la carga de intereses de la deuda? Porque el único mecanismo que tenés para generar ingreso de dólares y para cubrir los baches es el endeudamiento. Empezás a condicionar el resto de las partidas presupuestarias. Un ejemplo para cerrar. Si vos tomás lo que se va a pagar el año que viene por intereses de la deuda, equivale al doble del presupuesto de educación y cultura. El doble se va a pagar por intereses de la deuda que presupuesto de educación y cultura. Otro dato que llama la atención, 4 veces se va a pagar por intereses de la deuda el equivalente a todo el gasto presupuestado en salud, ¿sí? 4 veces lo que se va a gastar en salud, médicos, hospitales, todo lo que hay ahí, bueno, 4 veces más se va a gastar en intereses de la deuda. Y esto, como tiene necesidad de refinanciación constante, crece y crece y crece y te va condicionando. ¿Cómo termina esta película? En Argentina la vimos en otros momentos de la historia. El principal componente del lado de las erogaciones del sector público es el gasto de seguridad social, el gasto previsional. De esto vamos a hablar porque ahí hay un factor de riesgo sobre que vayan a tocar esa partida que tiene que ver con las jubilaciones. Así que quédate porque uno de los invitados, que ahora que te va a contar Gustavo quiénes son los invitados que tenemos esta noche, tiene que ver directamente con este tema y vamos a estar hablando con él de esto. Bueno, vamos presentando a los invitados. Esto no tiene que ver ni con la derecha ni con la izquierda, sino la ubicación física que estamos nosotros. Pero comenzamos por las damas. Natalia Aruguete, que es investigadora y periodista, autora del libro El Poder de la Agenda. Lástima porque está el libro de tu compañero que está al lado. Ya lo estamos Pero el libro de ella, disculpa, lo presentamos en este mismo programa, en este programa hace un tiempo atrás. Hace 2 años, ¿no es cierto? Pero realmente, y ahí le explotó la venta. Obviamente. Mira, le salió la lista marketinera acá al economista. Y sí presentamos a Ezequiel Adamovsky, historiador, investigador del CONICET y docente universitario. Y tu último libro, El cambio y la impostura. Ahora lo vamos a mostrar. A partir de que lo mostremos, prepárate para salir a imprimir. Sí. Esto es así, esto funciona así. Voy a reclamar eso. Le salió la lista, nuevamente marketinera. Pero, a ver, a título de adelanto, a ambos, ¿sí? Para ambos. El tema de Santiago Maldonado. También se polarizó, se filtró la grieta ahí y empezaron a opinar de un lado y del otro, vinculándolo a lo político. Si lo podemos hacer a título de introducción. A ver, Natalia. Se polarizó mucho. Mucho. Fue muy polarizado el escenario, por lo menos en las redes sociales. Bien. ¿El caso tuyo, Ezequiel? Sí, coincido completamente. En un caso que en sí mismo no ameritaría ninguna distinción de banderías políticas, porque cualquier persona de cualquier ideología debería estar de acuerdo en que el Estado no puede desaparecer una persona, sin embargo, genera apoyos o rechazos según las líneas de la grieta. Donde estés parado. Ahora vamos a hablar de eso porque es muy interesante lo que pasa con eso y con los medios de comunicación, las redes sociales. Sí, y las distintas connotaciones. Bueno, muy bien, y pasamos a otra parte del estudio. Sí, lo adelantó acá Agustín Dateles y Leonardo Fabre, secretario general de la Asociación del Personal de Organismos de Previsión Social, APOPS ANSES. Tuve que leerlo todo, pero por APOPS es más fácil. Bueno, muchas gracias. No solamente, obviamente, sos un referente gremial, sino también que tenés experiencia televisiva. Bueno, gracias por venir al programa. Primer tema. De alguna manera se generó cierta discusión con lo que está pasando con el tema de la utilización de fondos del Banco Nación. Obviamente, el vaciamiento de ANSES es parte de un programa que fue anticipado, ¿no? La primer ley que es una ley ómnibus que saca este gobierno fue la ley que llamaron reparación histórica. La reparación histórica no es ni reparación ni histórica. En realidad es una ley que no solo perjudica a los jubilados y pensionados actuales. Aparte de esa ley también incluyó el blanqueo, o sea que tenía varias aristas esta ley, pero fundamentalmente a donde ellos fueron es a poner en duda la sustentabilidad del sistema previsional. A tal punto que crea una comisión que está funcionando hoy todavía, crea una comisión a fin de trabajar sobre esa sustentabilidad. Ahora, en el 2015 recibieron un ANSES con un fondo de garantía de 50.000 millones de dólares. Digo, ¿hasta dónde podemos decir que no tiene sustentabilidad una institución que no solo te la entregan funcionando con un alto nivel de calidad en todo sentido, desde lo tecnológico a
a los recursos humanos y además te entregan un fondo de garantía equivalente a 50.000 millones de dólares, que nunca se tocó. O sea, si Argentina emitía deuda a través de un bono, el fondo, que era el jugador principal de la economía, iba y podía comprar o no, pero jamás bajaba la reserva. Además, se pagó todo, o sea, se pagaron jubilaciones, pensiones, la asignación universal, todo el subsidio por desempleo, todas las tareas que hacemos los trabajadores ANSES se pagaron sin ningún inconveniente. Ahora resulta que está avisando el gobierno que en el 2018 la crisis va a ser de tal magnitud que van a tener que tocar el fondo. ¡Qué sorpresa! Obviamente esa sorpresa para nosotros no existe, porque la 27260 la sancionaron con el apoyo de dos traidores, Sergio Massa y Diego Bocio, justamente dos administradores de ANSES, que seguramente le habrán sacudido carpetas por la cabeza. Sin los votos de estos dos energúmenos, nunca Macri podría haber llegado a transformar en ley este proyecto destructor del sistema previsional. Porque ahora está todo en juego, ahora esa comisión te va a sacar un dictamen, lo va a transformar en un proyecto para diputados y va a decir, señores, vamos a tener que cambiar el sistema porque la verdad... Ahora, si vos tenés un auto y primero vendiste las gomas, después le sacaste el motor, claro, empiezan ya a no ser un auto. Si a vos el impuesto al tabaco, por ejemplo, que iba íntegramente a ANSES, lo abolieron. En Argentina no hay impuesto al tabaco. El impuesto a las mineras, la coparticipación de 12 provincias argentinas que nos transfirieron cajas quebradas con déficit en la década del 90 y ANSES asumió todo eso. Claro, ahí se firmó un acuerdo que esas 12 provincias que se salvaban económicamente en ese momento iban a solventar con una parte de la coparticipación a ANSES a futuro, y eso sucedió y fue un éxito. Entonces, todo eso quedó abolido porque Macri, con tal de conquistar el voto de los senadores, les regaló esa parte de la coparticipación. Leonardo, disculpa, yo ahora después te quiero preguntar una cosita que puntual que me preocupa y mucho, pero sí, quería presentar a nuestro otro invitado de esta noche, Sergio Wojciechsen, ¿no? Que es economista, economista y coordinador de la Comisión de Industria en la Cámara de Diputados, porque justamente... Hablamos, ¿te parece hablar de presupuesto? A ver, ¿qué querés complementar lo que dijo Agustín Dateri? O sea, ¿dónde vos, de tu visión? A ver, la verdad que muy buena síntesis. Preocupa, hace muy poquito estuve acá también charlando con ustedes y hablábamos de la foto y la película, digamos, ¿no? Y bueno, Agustín marcó una película anclada nuevamente en la cuestión del endeudamiento, y la pregunta que yo le haría al gobierno es ¿cómo vamos a pagar ese endeudamiento? Porque nosotros seguimos teniendo en agenda que vamos a financiar un crecimiento que estoy de acuerdo que a mí me cuesta llamarlo crecimiento para este año. Creo que lo que propone el presupuesto es muy optimista de cara a las distintas variables que podrían explicar ese crecimiento, pero la realidad es, vos estás tomando deuda sin generar las condiciones objetivas en la economía para después, el día de mañana, poder pagarlas. De un ejemplo concreto, ¿por qué en una de las tierras más fértiles del mundo para producir una manzana como Río Negro, las manzanas se pudren en los árboles mientras importo manzana de Chile? Sí, ahora, tengo una pregunta, Sergio. El otro día miraba el presupuesto a nivel ministerial y encuentro que los dos ministerios que más pierden en la distribución de recursos son producción y agroindustria. ¿Vos creés que esto responde a una política antiproductiva de parte del gobierno? Sí, la verdad que yo tenía un amigo que siempre decía que pondría un pasacalle que no sos vos, es tu marco conceptual, digamos. Yo creo que el marco conceptual un poco del gobierno apunta específicamente a esa cuestión, digamos, ¿no? Y creo que cuando uno lee todos los días lo que pasa con el nivel de actividad, la forma en que se toma la discusión respecto a si viene la robotización o no, si la innovación productiva es necesaria, qué va a pasar con el empleo, la forma tan muy, digamos, superficial en la cual se pone a discutir eso, cuasi entregando muchísimos avances que se han logrado, no solo en materia robótica, naval y demás, sino incluso en calzado y en un montón de sectores donde sectores que se consideraban que ya eran tradicionales y pagarían salarios
cada vez más a la baja, lograron avanzar en cuestiones tecnológicas que abren un escenario hacia adelante que en la Argentina no lo está discutiendo. Te hago una más y no sé, tenemos Está tiempo. ansioso No, acá. bueno, pará, te hago una más y después del corte me la contestás. Somos dos, dale. Que es que los indicadores de industria que están dando vuelta, los oficiales o de algunas consultoras, dan variaciones positivas. Lo que quería que nos cuentes un poco es qué pasa adentro de la industria, porque creo que no es generalizada esa situación, ¿no? Pero bueno, Te si querés... dejo otra pregunta picando. Me voy a sacar el rol de la formación económica. La gente en la calle dice, el gobierno se está endeudando, de alguna manera lo va a distribuir, va a dar algunos planes, va a aguantar, es probable que le vayan a las otras elecciones y esto explota dentro de 8 o 10 años. ¿Es así o no? Después de la tanda. Vamos. Señores. ATILRA, Trabajadores Lecheros de Argentina, promueve la educación, la salud, la cultura y el deporte. ATILRA, 70 años, alimentando los sueños argentinos.